Buenos días, hermanitos. Hoy habéis estado a punto de conocer mi capacidad de improvisación, porque ayer a última hora tuve un problema con el ordenador, casi no, se nos rompió el disco duro. Tenía el mensaje preparado pero no impreso, pero gracias al Señor y las manos de mi marido, todo está bien. Tengo aquí todos mis papelitos preparados. Muy bien. Así mejor, ¿no? Seguramente si hiciésemos una consulta aquí entre nosotros sobre cualquier tema, cualquier cosa que yo os pudiera preguntar, tendríamos una respuesta diferente por cada uno de los que estamos aquí sentados. Cada uno tendría una visión diferente de ese tema en concreto. Coincidiríamos en algunas cosas, en otras no, pero cada uno daríamos nuestra apreciación personal. Nosotros somos únicos, esto ya lo sabéis, no os digo nada que no sepáis ya. Cada persona es única, tiene unas características especiales que provienen de la genética, del aprendizaje, de las experiencias de la vida y que conforman nuestro carácter o nuestra personalidad. Y eso condiciona cómo lo interpretamos todo, la vida, cómo nos relacionamos con los demás, cómo acudimos a la palabra, qué entendemos muchas veces. Todo lo que nosotros hemos reunido en nuestra forma de ser es lo que nos condiciona a relacionarnos con el mundo y todo lo que nos rodea. Podemos decir que tenemos un carácter ya predeterminado. No sé, seguro que habéis visto una telenovela o una serie. Lo de las telenovelas de la época mía. Los jovencitos de ahora seguramente dirán, ¿qué está diciendo esta mujer de la telenovela? Una serie de televisión. Sabéis que cada personaje tiene un perfil. Tú ya sabes que menganita, cuando pase algo, va a hacer aquello. Y fulanito, cuando pase algo, sea lo que sea, él va a reaccionar de esta manera. ¿Verdad que sí? Tenemos condicionantes. Pues en la vida, un poquito, el ser humano es así. Cuando conocemos sobre todo las personas con las que convivimos más o menos, ya sabemos por dónde van a ir los tiros en según qué circunstancias. Nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, tenemos un milagro en nuestra vida, que es que todo eso Dios lo puede ir rehaciendo de nuevo, y de hecho es el plan que Él tiene para nosotros. Seguiremos teniendo nuestra genética, seguiremos teniendo nuestras experiencias, nuestro aprendizaje, pero tenemos el Espíritu, la palabra de Dios y la disponibilidad nuestra para que Dios nos conforme a la imagen de Jesús. Pero aún así seguimos siendo diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando en una iglesia hay diferentes conceptos en cuanto a alguna cosa no muy importante? A veces la importancia se la damos más nosotros que no el mismo hecho, ¿no? ¿Sabéis lo que es un tema de conciencia? ¿Un tema ético? Un tema de conciencia es... Voy a leeros la definición que da el diccionario y luego intentaremos llegar a un entente. En un tema de conciencia, cuando decidimos algo, entra en juego la facultad humana, la facultad nuestra, para decidir una acción, para hacernos responsables de las consecuencias de esa acción y actuar de acuerdo con ese concepto que tenemos. Por lo tanto, podríamos decir que es un tema de concepto de moralidad. O sea,
¿Qué pienso yo sobre una cosa que tal vez no está demasiado definida, si es buena o es mala? Es ese concepto moral de tomar una acción o una decisión o no en base a lo que nosotros pensamos que está bien o que está mal. Vamos a leer, vamos a ir a la palabra, si me acompañáis, en Romanos 14, 1, 23. Porque cuando sucede esto, que hay diferentes conceptos en cuanto a un problema de conciencia, la Biblia también nos da unas pautas. Vamos a leer todo el capítulo 14, ¿vale? Luego iremos extrayendo algunas cosas, pero quiero que lo leamos en su conjunto. Dice, mi Biblia lo titula este capítulo como Principios que rigen problemas de conciencia. Y dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada aunque tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Amén, la palabra del Señor. Gracias. Damos gracias al Señor, evidentemente. En este pasaje estamos viendo claramente que estamos ante un tema de conciencia.
¿Sabéis lo primero que se complementa con 1 Corintios 8? Si vosotros luego en casa queréis seguir investigando, se complementa con 1 Corintios 8 y trata el tema de que en la cultura pagana, romana y lo que dominaba en aquel entonces, los romanos, la religión romana, hacían sacrificios para todo, en casa, en el templo, tenían mucha costumbre de presentar a sus dioses mayoritariamente los animales, ¿vale? Las entrañas las ofrecían al dios y el resto pues lo ponían ahí delante, lo encomendaban a sus estatuas y entonces se lo comían. También lo hacían con otras cosas, pero en principio mayoritariamente con la carne. Y nos encontramos esto en la iglesia de Roma, entre los cristianos, que había algunos que decidían no comer de eso ofrecido, de esa comida ofrecida a los ídolos, por un tema de conciencia, pero había otros que decían, no pasa nada, es un ídolo, pues podemos comer. Lo primero que a mí me llamó la atención, desde la primera vez que yo leí este texto, o por lo menos del primer recuerdo que tengo de analizarlo, es que Pablo no nos explica cuál es la opción correcta, aunque la podemos deducir, ¿verdad? Porque si leemos bien el texto y leemos entre líneas y luego vamos a 1 Corintios 8, no lo voy a decir, descubridlo vosotros, pero Pablo se coloca en un lugar con lo que él está explicando. Pero él no está interesado en decir, tenéis que comer todos de esa carne, o no tenéis que comer. Pablo explica, mirad, realmente es una carne que, un ídolo no es nada. Esa carne sigue siendo igual antes, durante o después. Pero no. ¿Qué hace Pablo? Pues lo que hace Pablo es decirnos que lo que importa es que en la iglesia no seamos de tropiezo para el hermano que tenemos al lado. Eso es un problema de conciencia. ¿Es pecado comer de esa carne? No. ¿Era pecado no comer? Tampoco, pero son decisiones personales que nosotros tomamos según nuestro andar delante del Señor y nuestra conciencia. ¿De acuerdo? Contextualizando un poco, no sé, un ejemplo muy tonto, pero para que lo entendáis, porque yo eso lo he visto, lo he visto. Hay hermanos que tienen sus Biblias, con colores, con rayas, subrayados, con escritos en los laterales. Y hay hermanos, os digo que esto lo he visto yo, hace muchos años, aquí no, hace muchos años. Y hay hermanos que piensan que esto no se puede tocar, no lo quieren manchar con todo el respeto que les da este libro, ¿no? Podría ser un problema de conciencia que a uno le duele. Mi Biblia está intacta, tiene 40 años, como dice siempre Víctor en sus predicaciones, 40 años de Biblia y no tiene ni un rayado. Pero tengo hermanos pues, que tienen un montón de anotaciones y me parece genial. Mi madre tenía la Biblia que parecía una libreta de apuntes, ¿no? Es un ejemplo muy, muy básico, pero para que entendáis. Hay cosas que a veces llegan a ser escándalos y realmente no son tan básicas, ¿vale? Pablo no se va a parar en decirnos tenéis que comer carne, no tenéis que comer carne. ¿Dónde se va a parar Pablo? En cómo tenemos que relacionarnos con nosotros. ¿Qué concepto tienes que tener del hermano? ¿Qué concepto tengo que tener yo del hermano y el hermano de mí? ¿Y cómo lo manifestamos en nuestras relaciones? Hay un reto para el que es débil y un reto para el que es fuerte. ¿Por qué hago así? Cuando nosotros leemos hermano débil, ¿qué nos viene a la cabeza? No sé a cada uno de vosotros, ¿no? Yo cuando leía este texto de hermano débil pensaba, no sé, un hermano recién convertido, un hermano, no sé, cada uno tendrá lo suyo. El hermano fuerte, ¿no? El hermano el que predica, el que no sé qué. Si nos metemos a fondo a examinar la realidad histórica de aquel momento y lo que estaba pasando en la iglesia, aquí no es así. Porque los hermanos que estaban cumpliendo, sabéis que la iglesia empezó en la liturgia judía. Los primeros cristianos eran judíos y poco a poco fueron evolucionando. Con el mensaje del Señor, Pablo introduce a la iglesia a los no judíos
y la liturgia, la forma de reunirse, de celebrar sus cultos fue evolucionando. Pero tenemos hermanos en la iglesia primitiva que aún cumplen los ritos antiguos. Eso fue un proceso. Los judíos no podían comer carne que no fueran kosher y no lo pueden hacer ahora, ¿no? Entonces, he estado buscando comentarios sobre este tema y se cree que los débiles eran aquellos legalistas que todavía eran tan puros que seguían conservando esas tradiciones, ¿no? Aquellos que parecían ser los referentes en la iglesia. Para Pablo, en este momento, en este concepto, que no quiere decir que luego lo tenemos que aplicar a todo, pero en este momento eran los débiles para Pablo. Y los que en la iglesia, en general, eran considerados débiles, para Pablo, son los fuertes, porque se han liberado de algunas cosas. Por eso, a veces nuestros conceptos de lo que es débil, lo que es fuerte, lo que es bueno, lo que es malo, lo tenemos que poner a la luz de la palabra del Señor, porque también podemos estar equivocados. Lo mejor es no ponernos etiquetas. Eso es lo ideal. Pero intentemos que en ese proceso de no ponernos etiquetas unos a otros, si tenemos que poner alguna sin querer, sea un poquito a la luz de la palabra del Señor, que no. Yo también he visto verdaderos cismas en las iglesias porque una mujer llevaba pantalones. Descomulgaban. Yo tengo muchos años. Descomulgaban por llevar unos pantalones. Y en ese momento era palabra de Dios. Y como eso, muchas cosas. Por eso que nos acercamos a la palabra con un bagaje, con un aprendizaje, con unas costumbres que a veces nos llevan a mirar al otro o a encasillarlo según nuestra forma de ver las cosas. ¿Qué tiene que hacer entonces el débil? No considerar inmaduros a los que no son como él. Vamos a intentar no pensar si somos débiles o fuertes. Es que no importa, porque la enseñanza es la misma para todos. A partir de ya, si es que aún lo estamos haciendo, no vamos a considerar inmaduro a un hermano que en una cosa de conciencia piensa diferente de nosotros, ¿verdad que no? No vamos a juzgarnos en cosas que a lo mejor forman parte de nuestro aprendizaje. No vamos a despreciar, no solamente en los actos, sino en nuestros sentimientos, porque estamos en una sociedad muy políticamente correcta, ¿verdad? Somos maravillosos cuando a veces nos vemos, nos saludamos por la calle, hola, ¿cómo estás? Bien. Y eso es bonito y así tiene que ser. No nos vamos a encontrar por la calle y vamos a decir, a despotricar. No, eso es bonito. Pero Pablo nos está pidiendo que aquí dentro, sintamos que nuestro hermano es hijo y siervo de su Señor igual que nosotros. Porque las intenciones del corazón, aunque en nuestras relaciones sociales no sean evidentes siempre, producen frutos. Y frutos que no son correctos a veces. Envidias, celos. Este hermano hoy no me ha mirado bien y yo creo que me tiene manía, ¿no? A veces puede ser. Pero no siempre pasa así, ¿no? Si nosotros consideramos al que tenemos al lado como superior a nosotros mismos, que también hay versículos que lo dicen, pero aquí dentro, o sea, no que lo hacemos ver, sino que realmente lo sentimos así, como hijo de nuestro Padre que es también, muchas de las relaciones nuestras que hacen un poco así de se solucionarán. Vamos a leer otra vez el versículo 4. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie.
¿Hay alguno de vosotros que no tenga una debilidad? Y fortaleza también, evidentemente. Pues no sé, a lo mejor alguno tenéis esa gran ventura, ¿no? De ser fuertes de verdad. Y yo os tengo que reconocer que cuanto más años, ayer hablaba Víctor de esto en el estudio, mi experiencia es esta, hermanos. No sé si desgraciadamente o afortunadamente, pero cuantos más años conozco al Señor, más días pasan en mi relación con el Señor, yo me veo peor. ¿Entendéis lo que os quiero decir, verdad? Me siento mejor en su presencia y en su cuidado, pero yo veo más cosas. Y miro hacia atrás y digo, madre mía, lo que me ha aguantado el Señor en todos estos años. Y los hermanos, no te digo nada, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para valorar en qué momento de nuestro avanzar, de nuestra madurez estamos? Todos, hablo de todos. Empezando por Rafa y acabando por mí, todos los que estamos en estas sillas, ¿no? Para juzgar a otros en temas de conciencia. El Señor hará, Él es el amo, Él irá guiando. Todos tenemos un pedazo de viga en nuestro ojo, lo dice el Evangelio, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Evangelio. Y si nos gusta ir siempre analizando y juzgando a los demás, entonces de verdad tenemos esa viga, porque es la principal viga que el Señor dice que está en nuestro ojo. Versículo 13. No estoy hablando de no exhortar, Yo creo que ya sois vosotros inteligentes y maduros para entender que no estoy hablando que tenemos aquí que cada uno que a campi qui pugui, ¿no? Como se dice en catalán. No. Estamos hablando de problemillas de conciencia. Hay unos principios básicos de la madurez en un cristiano que evidentemente eso ya lo sabemos. Imagino que vosotros estáis entendiendo el matiz por el que estamos yendo hoy. ¿De acuerdo? Versículo 13. Dice Pablo, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Y mirad lo que dice, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Decidid sentir algo, porque cuando uno no siente no atacar a otro o no hacer cosas no correctas, no siempre lo podemos controlar, ¿verdad? Nos salen cosas raras sin querer. Pablo dice, decidid esto. No dice, intentar sentir que tenéis que ayudar. No, dice, decidid. Lo hemos oído muchas veces en las enseñanzas. El perdón, el amor, es una decisión muchas veces. No hablamos de enamoramiento, eso sale ahí y nos vuelve medio locos, ¿no? Y no vemos nada claro. Pero el amar es una decisión. El perdonar es una decisión que cuando la pones delante del Señor, el Señor te da las herramientas para tirar para adelante con ese perdón, trabajando. Es así. Y esto también es una decisión. Hemos de decidir no juzgar al hermano. Hemos de decidir ver al hermano como superior a nosotros mismos. ¿De qué manera pensáis que podemos hacer tropezar a un hermano? Hoy no vamos a sacar más ejemplos, ¿de acuerdo? Yo lo que quisiera es que vosotros tuvierais esta reflexión interior vuestra, personal, y pensarais, ¿qué hay? Yo sé los míos. Pensarais, ¿qué hay en vuestra forma de comportaros que puede contribuir a que algún hermano alguna vez pueda tropezar? No digo que haya pasado, O sea, no estoy haciendo este mensaje porque creo que no estamos peleando entre nosotros, no vine a eso. Estoy compartiendo algo de mi meditación diaria que el Señor me puso en el corazón para compartir con vosotros, porque creo que nunca valoraremos lo bastante al hermano que tenemos al lado. Nunca llegaremos al máximo. No penséis que estoy haciendo esta predicación porque nos estamos aquí peleando. No es el caso, No es el caso. Al contrario, tenemos muy buena armonía.
¿Verdad? Amén. Muy bien. Hay un versículo aquí que es el 14, que no me gustaría saltarme, que dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Yo no sé cuántas veces, escuchando una explicación de este versículo, algo dentro me ha hecho... ¿Sabéis? Porque se ha utilizado de muchas maneras y no siempre bien. Se ha utilizado para decir que podemos hacer cualquier cosa, porque nada es malo en sí mismo. Nada, cualquier cosa podemos hacer. Mientras lo veamos que está bien, podemos hacerlo. ¿Lo habéis oído eso? Interpretando este versículo. Yo sí. Y no es esa la aplicación, porque en la palabra tenemos normativa para saber que hay cosas que están bien, que agradan a Dios, y cosas que no lo están. Aquí se está hablando del comer o no comer, no se está yendo más allá. Se está hablando del ofrecido a los ídolos, de comer o no comer. Está diciendo que nada de eso, porque no solamente se ofrecía carne, sino que nada de eso es inmunda en sí mismo, a no ser que tú lo veas como inmundo. Hay cosas neutras, pero hay cosas que no lo son. Vamos al capítulo 15. Los versículos del 15 al 23. En estos versículos, Pablo expresa, podríamos decir, el clímax, el punto álgido de lo que nos quiere decir. Dice: si por causa de la comida de tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Parece que si decimos entristecer a un hermano, parece que es que no es tan importante, ¿verdad? Bueno, mira, este hermano ha tenido un bache por mi culpa, pero bueno, está triste. No sabemos lo que hay en el corazón cuando somos de piedra de tropiezo un hermano. No sabemos lo que está pasando. Pero no es solo eso, hermano. Estamos leyendo la palabra del Señor. ¿Qué hacemos cuando entristecemos o somos causa de tropiezo a un hermano? Pues mirad, aquí hay 3 cosas. Resumiendo, destruimos a aquel por quien Cristo murió. Estoy leyendo lo que dice aquí, ¿eh? Cuando entristecemos o somos causa de tropiezo a un hermano, estamos destruyendo a aquel hermano por el que Cristo murió. Estamos destruyendo la obra de Dios. Versículo 20. No andamos conforme al amor y por consiguiente andamos en la carne, somos inmaduros y carnales. ¿Qué dice 1 de Juan 4:8? Un versículo que creo que nos conocemos de memoria. ¿Qué dice 1 de Juan 4:8 en relación al amor? Dice: el que no ama... Bien, Benito. ¿Qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es muy tajante la Biblia en muchas cosas. A mí me gustaría a veces que fuese un poco más relativo todo, ¿no? Pero como bien oíamos también hace poco, el Señor nos dice las cosas como son. Y depende de nosotros entenderlas
obedecerlas y decidir obedecerlas. Hay un triple efecto: contra el hermano, contra Dios y contra ti mismo, contra mí misma. Así que, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? No hacer nada, nothing, nada que pueda entristecer a nuestro hermano, que sea un problema de conciencia. Es más, si tú eres tan maduro, si yo soy tan madura, que tengo libertad para hacer cosas que realmente veo que no son importantes, si entrase Pablo por esa puerta, no me diría: Raquel, sí, hombre, hazlo para que tus hermanos vean. No, me diría: mira, si hay algún hermano en la congregación que eso le hace daño, porque le hace daño, tan maduro, si soy tan maduro entre comillas, porque le hace daño, tendría que dejar de hacerlo. O sea, nuestra libertad en Cristo está condicionada a los hermanos en temas de conciencia. Cuando estamos juzgándonos entre nosotros en cuanto a esas cosas, cuando interiormente nos menospreciamos, con algunas expresiones alguna vez puede ser que nos despreciemos, ¿estamos entendiendo la nueva vida que el Señor nos ha dado? ¿Estamos entendiendo el concepto de iglesia? La familia es súper importante, hermanos. La Biblia nos dice que es el primer sitio donde tenemos que demostrar quiénes somos, porque es en ese círculo, mi madre decía siempre, en casa es donde uno sabe quién es quién cada uno, es así. Pero la familia espiritual, la iglesia, es lo que tendremos allí. Ni madre, ni padres, bueno, no sabemos muy bien, ¿no, Víctor? Hay dudillas por ahí, ¿no? Pero bueno, podemos tener una idea. Ni tíos, ni abuelos, ni... Allí las relaciones serán basadas en otra cosa, en que somos hijos de Dios. Y eso lo tenemos que empezar a reflejar aquí. Más allá de vernos los domingos y saludarnos, hermanos. Más allá. Eso hay que hacerlo, No os vayáis todos corriendo ahora. No, nos ha dicho Raquel que no tenemos que... No va por ahí la cosa. Eso hay que hacerlo y abrazarnos cuando nos dejen o cuando podamos, ¿no? Pero tenemos un vínculo y cuando un hermano sufre, realmente tenemos que sufrir con él. Cuando un hermano necesita ayuda, en lo que sea, ahí tenemos que estar los primeros. Es que no tenemos ni que esperar que venga el hermano a pedirnos nada. No hablo solamente de ayuda material, Hablo de ayuda de todo tipo. Puede haber muchas necesidades en estos momentos que vivimos, ¿no? De hablar, de comunicación, de asesoría, miles de cosas. Deberíamos desarrollar un poquito más nuestra sensibilidad unos con otros, en general, para ver dónde estamos cada uno, en amor, y ser de apoyo cuando sea necesario. Hemos de buscar, como dice el texto, la justicia, la paz y la alegría. Dice el gozo, Pero bueno, gozo, alegría, no vamos a entrar aquí en matices, ¿no? Que gozo y alegría es diferente. La alegría en el hermano, que se sienta bien. Y si es necesario renunciar nosotros a nuestras cosillas, pues tenemos que hacerlo, porque el Señor nos lo pide. Si actuamos así, tendremos paz, seremos doblemente edificados y doblemente bendecidos. Vamos a acabar leyendo del 15 del 1 al 7 y haciendo una pequeñita conclusión. Capítulo 15, versículo 1 dice: así que nosotros, los que somos fuertes, no sé si Pablo decía aquí con ironía o no, pero bueno, si tú te consideras fuerte,
Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, no para la nuestra, para la del prójimo. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Mirad, a mí me cuesta mucho más entender la misericordia y el amor de Dios que su santidad. No lo entiendo. A ver, no lo entiendo. No me cabe aquí dentro ni aquí dentro, ¿no? Dios, la capacidad que tiene de amarnos, de buscarnos continuamente. Abraham, Israel, viene Jesús y mi vida, y un día, y otro día. Me levanto por la mañana y digo, Señor, gracias, me acuesto por la noche, qué paciencia. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol ahora sobre buenos y sobre malos. Él derrama su bendición sobre todos. ¿Tú vas a ser más que Dios? ¿Vas a ser más que Jesús en la iglesia? En la iglesia o fuera de la iglesia, da igual. Tus bendiciones tienen que derramarse sobre todos, como individuo y como comunidad. Atended y daos cuenta que en estos versículos que hemos leído, para que todo esto se desarrolle bien, Pablo en ningún momento está hablando de nuestras capacidades personales. Gloria a Dios por nuestra preparación. Gracias a Él, gloria a Dios por aquellas cosas con las que cada uno de nosotros nacimos que sabemos hacer bien. Uno es humanitas, otro canta. Gloria a Dios por todo eso. Gloria a Dios por los dones que nos dio cuando le aceptamos y que ponemos a su servicio, ¿no? Que para eso nos lo dio. Pero en este texto no está hablando de capacidades. Uno está más capacitado que otro, no. Está hablando de actitud. De actitud. De la actitud de tu corazón. ¿Y cuál es la actitud que pensáis vosotros que se necesita para poder hacer y cumplir lo que Pablo nos está pidiendo en este capítulo, en estos textos? La humildad, no hay más. No puedes considerar a otro superior a ti mismo si no eres humilde. No hablo de humildad de... Sí, eso no es humildad, eso es una pose. O no, puede ser que tú seas humilde y seas así. No, a ver, los tímidos no os penséis que me estoy metiendo con vosotros. Pero lo que quiero decir es que la humildad es la humildad del corazón, que se manifiesta hacia afuera, evidentemente. Pero si no tenemos humildad, es imposible que veamos al hermano como superior a nosotros, porque estaremos ahí arriba y eso es lo que no podemos hacer. Humildad primero para aceptar y someter nuestras decisiones a lo que el Señor nos pide. Esa es la primera humildad que tenemos que tener. Humildad para que si el Señor nos toca y nos dice algo, no nos rebotemos por dentro. Alguna vez nos pasa, ¿verdad? Pero bueno, el Señor trabaja con nosotros. Humildad después para considerar al hermano ya nunca más como alguien débil, porque claro, cuando yo llego a una conclusión es porque creo que tengo razón o no. O somos un poco raros y pensamos una cosa porque está equivocada. No.
cuando tú llegas a una conclusión es porque crees que tienes razón. Pues tenemos que estar dispuestos a pensar que tú no tienes la razón, que la tiene el hermano. Y si la tienes, da igual. No quisiera que nos fuéramos de aquí con la idea esa de vamos a pensar a ver quién es el hermano débil, quién es el hermano fuerte. Y a ver, no, porque todos estamos en el mismo capazo. Todos vamos a considerarnos débiles y todos vamos a considerarnos fuertes. ¿De acuerdo? Pero vamos a pedir al Señor que trabaje en nuestra vida. La capacidad de sentir que tenemos a un hermano al lado y que es superior a nosotros. ¿Sí? ¿Sí, no? Muy bien. Pues estemos trabajando en esa área, hermanos, y busquemos la paz, la justicia y la alegría de nuestro hermano. Y si alguna vez no lo hacemos, que seamos entre nosotros suficientemente amorosos para ayudarnos entre todos a ir por el buen camino. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Gracias.